El nacimiento de un gigante. No hubo anuncios celestiales, ni voces proféticas, ni estrellas cayendo en la noche. Nadie lo señaló con el dedo y dijo: este muchacho está destinado a algo grande. Nada de eso ocurrió. La historia no empezó con aplausos ni con victorias. Comenzó en lo ordinario, en lo simple, en lo que nadie mira. Fabio creció en un entorno donde el mundo parecía ya escrito para él. Estudiar, trabajar, sobrevivir, vivir tranquilo, vivir igual. La mayoría no veía razón para cuestionar la rutina. Nacer, crecer, repetir. Pero él no podía aceptar eso. La vida le parecía un espacio demasiado vasto como para conformarse con una sola línea recta. Sentía dentro de sí una llama inquieta, tenue pero imparable, como un animal encerrado golpeando las paredes del pecho para salir. No sabía qué era, solo sabía que existía. Desde pequeño observaba a la gente. Veía cómo muchos se apagaban con los años, cómo renunciaban a sus sueños en silencio, cómo dejaban de brillar para convertirse en sombra de sí mismos. Eso le aterraba más que cualquier fracaso. Temía llegar a viejo con la sensación de no haber vivido realmente. Ese miedo se convirtió en motor. Pero la vida es sabia y antes de entregar recompensa, prueba. Los golpes no tardaron. Llegaron pérdidas que descarrilaron su paz. Personas que amaba desaparecieron de su camino sin despedida. Proyectos que iniciaba se derrumbaban antes de tomar forma. Amigos que prometieron estar siempre, se fueron cuando la tormenta llegó. Así aprendió que el dolor no visita para destruir, sino para moldear. Cada lágrima que cayó dejó una cicatriz nueva, y cada cicatriz lo hizo más consciente de sí mismo. Hubo noches en las que el silencio era pesado como una piedra sobre el corazón. Noches en las que nadie preguntó cómo estaba. El mundo seguía su curso y él sentía que se quedaba quieto, estancado entre lo que quería ser y lo que todavía era. Una madrugada, exhausto, con los ojos rojizos y la vida golpeándolo sin piedad, Fabio se encontró solo en una habitación que parecía demasiado grande para su cuerpo y demasiado pequeña para su alma. Se sentó, inhaló profundo y, sin lágrimas ya porque las había gastado todas, llegó a una conclusión que dividiría su vida en dos. O me destruyo aquí, o me reconstruyo para siempre. No hubo testigos. Nadie registró ese momento. No hubo un sonido heroico ni una música épica señalando el cambio. Pero esa noche, en silencio, sin que el mundo lo supiera, nació un destino nuevo. Ese fue el verdadero principio. No el día en que triunfó, sino el día en que decidió no rendirse. Porque la grandeza no aparece, se elige. Pero el primer enemigo no estaba afuera. Estaba dentro. La batalla no era contra el mundo ni contra la gente. Era contra las voces internas que repetían sin descanso: no puedes. ¿Y si fallas? Mejor no intentes. No eres suficiente. Esa fue la guerra más larga. Cada día era un campo de batalla mental. Despertaba con dudas, caminaba con miedo, se acostaba con cicatrices emocionales frescas. Pero había algo dentro de él, una piedra, una raíz, una columna invencible, que no se dejaba romper. A veces avanzaba poco, otras retrocedía mucho. A veces se levantaba con fuerza, otras veces se arrastraba con las uñas. Pero se movía. Lentamente, con dolor, con lágrimas, pero se movía. Y ese movimiento constante, casi invisible, fue tallando un guerrero donde antes había un muchacho. Un día logró algo pequeño. Minúsculo para cualquier otro. Gigante para él. Tal vez fue completar una tarea, vencer un miedo, terminar algo que antes posponía. Algo simple, pero que le probó una verdad expansiva. Sí puedo. Esa fue la chispa. Y cuando un ser humano descubre que puede, aunque sea poco, el mundo cambia para siempre. Porque ya no lucha por demostrar, lucha para expandir. La duda se convierte en reto. El miedo, en combustible. El dolor, en hierro fundido para la armadura. Pero quien cree que después del primer triunfo todo es fácil, no entiende la vida. La vida prueba. La vida pregunta: ¿de verdad lo quieres? Y la respuesta no se dice con palabras. Se demuestra con acción. Fabio enfrentó puertas cerradas, burlas,
malos comentarios. Muchos lo subestimaron, lo llamaron soñador, exagerado, loco. Algunos le dijeron que debía conformarse, que la vida era así, que creciera, madurara y siguiera el camino que todos seguían. Pero él ya no podía volver atrás. Había probado la posibilidad. Había visto en el espejo una versión de él mismo que todavía no existía, pero que podía nacer si él la construía. Y no descansar hasta alcanzarla se volvió un destino más fuerte que cualquier obstáculo. La soledad fue su maestra más fiel. La disciplina, su espada. La constancia, su escudo. El dolor, su martillo. Golpe tras golpe, día tras día, sin ruido, sin aplausos, sin testigos. Hasta que un amanecer distinto llegó. Lo supo antes de abrir los ojos. No era un nuevo día, era un nuevo él. Se levantó y su postura ya no tembló. Respiró y ya no sintió vacío. Se miró al espejo y ya no vio un niño esperando, sino un hombre decidiendo. Ese día dejó de pedir permiso para existir. No esperaba oportunidades, las creaba. No suplicaba espacio, lo reclamaba. No dudaba de su valor, lo encarnaba. Ahí nació el león. El crecimiento llegó como un río liberado. Sus ideas se volvieron afiladas. Su intuición, más precisa. Su energía, más firme. Aquellos que antes no creían en él empezaron a notar algo distinto en sus pasos. Donde antes dudaba, ahora avanzaba. Donde antes callaba, ahora hablaba con mirada fija y voz estable. La gente empezó a observarlo en silencio, algunos con admiración, otros con miedo, otros con envidia. Porque ver a alguien crecer despierta dos emociones, inspiración o incomodidad. Los caminos que parecían cerrados comenzaron a abrirse. No por suerte, por presencia. Porque cuando una persona se vuelve inevitable, la vida responde. Fabio ya no era un niño buscando dirección, era un hombre trazando su propio mapa. Y este era solo el inicio. Los años pasaron y lo que un día fue sueño ahora era realidad. Miró a su alrededor y reconoció, con gratitud serena, que había llegado al punto que de niño imaginó. Ya no lo movía la falta, sino la plenitud. Ya no necesitaba demostrar, solo ser. Ya no temía al fracaso, porque entendió algo que solo los que corren contra la tormenta descubren. El fracaso no existe para quien nunca deja de intentarlo. Pero en esa cima, donde muchos se detienen, él comprendió algo aún más profundo. La cima no es el final, es el comienzo del legado. Su victoria no tenía sentido si él era el único que la habitaba. Había gente allá afuera, tal como él estuvo un día, rota, cansada, dudando, pensando abandonar. Y por ellos, por los que aún luchan en la oscuridad, decidió convertir su historia en faro. La compartió. No como trofeo, sino como camino. No como gloria, sino como guía. No como él, sino como nosotros. Porque el estoicismo le enseñó que lo único que controlamos es lo interno, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Lo externo escapa de las manos. La vida viene con tormentas inevitables, pero la calma es elección propia. Y quien domina su mundo interior se vuelve gigante sin necesidad de ser visto. Fabio transformó sus heridas en alas, su dolor en cimiento, su disciplina en fuerza. No para ser más que otros, sino para ser más que el mismo ayer. Inspiró a muchos. Levantó a otros. Enseñó que nadie nace fuerte, que la fuerza se entrena. Que nadie nace valiente, que el valor se construye. Que la grandeza no es un don, sino una consecuencia. Hoy, cada vez que alguien escucha su historia y decide intentarlo una vez más, él vuelve a nacer. Cada vez que un corazón cansado se levanta con coraje nuevo, su camino cobra sentido. Cada vez que alguien respira profundo frente a la adversidad y dice aún puedo resistir, su legado se expande. Porque Fabio no nació grande, se hizo grande. Y esa es la prueba viviente de que cualquier ser humano, si decide no rendirse, también puede. Su historia no termina aquí. Y si estás leyendo esto, ahora te toca a ti escribir la tuya. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video.
Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.